Listo. Y vamos a compartir aquí la pantalla. Bueno, seguimos con el Evangelio de Mateo. Seguimos estudiando eh, este maravilloso libro del Nuevo Testamento, el primer Evangelio que aparece en el orden como está, como lo definió el canon, como debe aparecer, más no el orden cronológico, eso ya lo hemos hablado en algunas oportunidades. Pero algo importante, me he querido extender un poquito más en el Evangelio de Mateo, porque seguramente en los otros evangelios pues no vamos a repetir ya estudios que vimos en Mateo. Entonces, por eso he querido extenderme en en algunas citas eh, que encontramos de manera particular en Mateo y en otro, pues hacemos alguna comparación con los otros textos del Evangelio cuando así lo amerite. Dicho lo anterior, para hoy tenemos la clase 10 de Mateo, de Mateo. Entonces, Dios habla hoy y creo que también en alguna versión de Reina Valera, hay un título anterior, ¿se acuerda que lo coloqué, lo expliqué en la primera clase? Mateo está dividido como en 6 sesiones. La primera sesión era el Sermón del Monte, que fueron 3 capítulos, 5, 6, 7. Y viene una serie de eventos que describe Mateo, de milagros que vimos entre el capítulo 8 y 9, que fueron los que hemos visto en las clases pasadas. Y hay un capítulo 10 que forma parte de ese separata, llamémoslo así, donde Jesús inicia y como que termina totalmente, perdón, Mateo inicia el texto y lo cierra con una frase al final. En este caso, al final del 10 dice, cuando Jesús terminó de dar las instrucciones a sus 12 discípulos, al final del 10, pero que realmente en la Biblia figura en el capítulo 11 versículo 1, o sea, ahí se cierra todo el capítulo 10, lo cual quiere decir que el 10 es en su totalidad, tiene que ver con instrucciones que dio Jesús. ¿A quién? A sus apóstoles. ¿Sí? Entonces cerramos el segundo ciclo. Son 6 ciclos que vamos a ver de Mateo. ¿Listo? Más algunos textos adicionales que veremos. ¿Ok? Bueno, dicho lo anterior, entonces, en las instrucciones a los apóstoles, eh, vamos a ver primero la cita de la semana, que la encontramos en Mateo, perdón, que yo coloqué la que no era, perdón, me salgo de acá, me equivoqué. Ok. Mateo 10, a la cita de Mateo 10, no era 9 sino Mateo 10, del 7 al 8. Ahora sí, listo. Mateo 10, ya la corregí. Había escrito mal el capítulo, qué pena. Era Mateo 10. Bueno, entonces Mateo 10 en la cita para la semana dice, en el versículo 7 y 8 dice, vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Recuerden que Mateo no habla del reino de Dios, sino de los cielos, ¿cierto? Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder, no cobre tampoco por emplearlo. Es una cita, quise escogerla para explicar algo sobre ella como parte del estudio de hoy, en la cual encontramos algunas cosas fundamentales. Primero, es una orden, vaya y anuncien que le da a sus discípulos. Hoy esos discípulos somos nosotros, no se lo olvide.
vaya y anuncien el reino, que el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, ya les está diciendo, vaya y anuncien que yo soy el reino de los cielos, yo soy el reino de Dios. Y les da un poder, que ese poder lo tenemos nosotros, porque somos sus discípulos también. Dicen, sanen a los enfermos, resuciten muertos, limpien su enfermedad. O sea, esos primeros 12 discípulos, como lo vamos a estudiar ahora, les dio el poder para hacer todo eso. ¿Sí? Por eso nosotros podríamos también nosotros hacer esos milagros que hizo Jesús, por supuesto. Pero no es la voluntad nuestra, sino la de Dios. Nosotros podemos orar por un enfermo y ser sano, pero no somos nosotros los que nos sanamos. Es la voluntad del Padre que ese enfermo se sane, ¿sí? O que limpie ciertas enfermedades. ¿Por qué nombra específicamente la enfermedad de la lepra? Porque era lo más duro de la época. Hoy encontramos enfermedades mucho más complejas, más difíciles, enfermedades huérfanas, etcétera. Pero también porque menciona que expulsen demonios. Porque en la época de Jesús, los demonios al enterarse que llegó Jesús, empezaron a, como se dice, a rebotarse más, ¿sí? Entonces, para eso era muy importante también decirles, vaya y expulsen todos esos demonios que están apareciendo. Pero también les dice algo, algo que lamentablemente se ha malentendido y lo entienden mal también, que es el interés económico por los cuales se presta el servicio del evangelismo. Y Jesús es claro, no cobren, no cobremos por eso. Quienes evangelizamos, quienes hacemos una oración de sanidad, no tenemos por qué cobrar por eso, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, lo importante acá de este mandato que nuestro Señor Jesucristo le da a sus discípulos, pero también esa orden, pues vamos a ver ahora a través del capítulo algunas recomendaciones o instrucciones que Jesús les da a ellos y también les va a anunciar una serie de persecuciones. Eso mismo nos pasa hoy en día, ¿sí? Tenemos que tener unas instrucciones claras de cuando vayamos a evangelizar, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar la palabra de Dios para poder llevar un mensaje sobre la palabra de Dios, ¿sí? Porque en cualquier momento nos pueden hacer preguntas difíciles, ¿cierto? ¿Por qué no creen ustedes en la reencarnación? Le pueden a uno preguntar y uno, no, no es que no, entonces hay que tener claridad ante ciertas preguntas que nos podrían hacer y seguramente eso es lo que les advierte Jesús cuando les dice, yo les di el poder, yo les di a todos, conmigo han estado una serie de tiempo para ir a llevar, a anunciar la palabra de Él. ¿Ok? Entonces meditemos familia esta semana en esta cita, meditemos, reflexionemos y que el Espíritu Santo nos guíe siempre a través de los estudios. Bueno, el contexto de este capítulo entonces dice que no hay precisión primero que todo en qué momento el ministerio de Jesús escogió a los 12. La mayoría, eso sí, coinciden que no todos los 12 fueron escogidos simultáneamente. Aclaro, aclaro. Jesús inicia el ministerio, digamos, al año 27 después de Cristo, entendiendo que él dura hasta el año 30, 27 según un calendario, 30 según otro, entonces pudo durar hasta el año 33 que muere, etcétera. Entonces, digamos, hemos ya explicado esa diferencia que hay cronológica ahí. Hablemos de 3 años en ese periodo de tiempo, en el año 27 o en el año 30. Pero él escoge a los 12 después de ya andar, enseñar con muchos discípulos. Se calcula que alrededor de 70 o 100 discípulos estuvieron con él en ese primer año de evangelismo que hizo Jesús o de ministerio que hizo Jesús, que no es exactamente un año porque él inmediatamente no arranca el ministerio. Recuerden que sea primero que todo, sea 40 días al desierto, que es cuando Satanás le hace las tentaciones. Y después viene otro tiempo adicional de un par de meses y arranca ya y empieza gente a unirse como sus discípulos. Pero más o menos lo que se cree es que el término del primer año escoge a los primeros discípulos, que vamos a ver que son tres, los tres primeros. Y después, paulatinamente, escoge los siguientes y ya al término del segundo año, o sea, un año después de haber escogido los primeros, prácticamente al comienzo del segundo año de su ministerio, él
Él los envía a hacer a lo que leímos ahorita en el texto de la cita. Los envía a hacer milagros, los envía a enseñar lo que todos les ha enseñado, a predicar que el reino está cerca. O sea, prácticamente al segundo año. ¿Sí? Muy importante eso como tenerlo en el contexto histórico. Perdón, lo segundo es que nuestro Señor Jesucristo no seleccionó a las personas religiosas ni estudiadas, sino Él fue a gente común de diferentes culturas o trasfondos de la época. Habían pescadores como Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Este Jacobo es el mismo nombre Santiago, recordemos, es el mismo Jacobo Santiago, hijos de Zebedeo. Jacobo y Juan eran hermanos. Un recaudador de impuestos que era Mateo, recordemos quiénes eran los recaudadores, eran que trabajaban para el Imperio Romano, recaudaban los impuestos, pero ellos, ellos no le daban todo lo que recaudaban al Imperio Romano, ellos tenían una cuota, eran como una franquicia, lo explicamos en su momento, que los recaudadores de impuestos se ganaban, entre comillas, una franquicia para cobrar los impuestos y le entregaban un porcentaje de eso a los romanos, por eso era que eran odiados por los mismos judíos. Y un celote, entre comillas, un guerrillero de la época, que era Pedro, perdón, que era, se me escapa ahorita el celote, Simón el celote, y que era rebelde contra, estaba rebelde contra el Imperio Romano, ¿sí? Un celote rebelde contra Roma. Pues de eso sabemos que hay otro que lo traiciona, que es Judas, ¿sí? Que aparece posteriormente. Ahora, eso sí, todos tenían algo en común, que dejaron todo para seguir a Jesús, ¿sí? En cada una de las citas, no, lo dejó, sígame y él lo siguió, ¿sí? Dejaron todo. Entonces, esa es una de las características de un discípulo. Un discípulo a veces es preciso dejar la familia, ¿sí? Como les pasó a ellos. A veces hay que dejar a los amigos, a los entrañables amigos de trabajo, de rumba, de colegio, de estudio. O sea, aquellos que no comparten nuestro credo finalmente, ¿sí? A veces hay que dejar culturas, irse uno para otros lados, otra nación, otro pueblo, ¿sí? Entonces, ellos lo dejaron todo, todo lo que tenían en ese tiempo, sus trabajos, sus familias, ¿sí? La palabra discípulo en el hebreo es talmid, pero también se puede traducir como estudiante. O sea, un discípulo se puede traducir me pareció chévere saber eso como estudiante, alguien, y todos sabemos que es un estudiante, muy fácil para entender. Entonces, ¿qué es un discípulo? El talmí en el hebreo ya es claro que significa es el aprendiz del maestro, o sea, es aquel que está pegado al maestro aprendiendo absolutamente todo. Y lo que significa que no estudiaba la doctrina del maestro, sino que observaba su vida y lo imitaba. O sea, que él aprendía más por lo que veía, por el testimonio que veía en su maestro. Por supuesto que las palabras se irían ir aprendiendo y el léxico y todo, ¿sí? Recordemos algo, en ese momento ellos no tenían la Biblia como la tenemos hoy. Ya existía el Antiguo Testamento, eso sí, pero el Antiguo Testamento existía en grandes rollos y cargar esos rollos que eran con más o menos de 60 centímetros de ancho por 5 o 6 metros de largo, no en papel como el que tenemos hoy, sino eran otro tipo en cueros inclusive. No era tan fácil, no era tan práctico. Entonces, la mayoría era por lenguaje, por escuchar, ¿sí? Que se escuchaba y lo asimilaban con el testimonio que daba el maestro, ¿sí? Entonces, era un proceso de aprendizaje muy diferente al que hoy conocemos. Y Jesús los envía en una misión súper especial, por decirlo así. Y fue claro con ellos al hacerles saber que habrían de ser objeto, ojo, no solo de rechazo, sino también de persecución. Él les advierte eso, ya vamos a leer las citas, y él les advierte eso. Van a ser rechazados, van a ser perseguidos, pero les dio unas instrucciones para uno u otro evento. Entonces, ¿cuál es la misión?
La misión la encontramos entonces en el capítulo 10 del versículo 1 hasta el 15. Voy a leer inicialmente del 1 al 4, del 1 al 4, donde dice: Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus inmundos, o sea, los demonios, y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado también Pedro, y su hermano Andrés; Santiago, Santiago o el mismo Jacobo, ¿sí? Y su hermano Juan, es decir, Santiago y Juan, hermanos, ¿sí? Pedro y hermano de Andrés, o sea, ya llevamos dos parejas de hermanos. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que era pescador también. Felipe y Bartolomé, dos amigos. Tomás y Mateo, uno de ellos recaudador, el que cobraba los impuestos para Roma. Santiago, hijo de Alfeo. Entonces ahí aparece otro Santiago. Por eso, para no confundirlo, el otro, el hermano de Juan, se le llama Jacobo. Entonces, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, el otro discípulo. Simón el cananeo, que dijimos que era el celote, y Judas Iscariote, quien lo traiciona. Eso es lo que dice en la Biblia del 1 al 4. Pero entonces, en estos versículos vemos el encargo de una misión del Señor a sus 12 discípulos, llamados así por Mateo, quien enseguida se refiere a ellos como apóstoles. Más adelante voy a explicar un poquito el tema de los apóstoles, del griego apostolos, que realmente apóstol significa enviado o mensajero. Cuando se hace la traducción del griego, porque el Nuevo Testamento, recordemos que está escrito en griego, la palabra más cercana a apóstol que se encontró en la traducción fue enviado o mensajero. Sí, es la palabra más cercana que significa apóstol. Y es de notar que Mateo no menciona la escogencia de los 12 como tan detallado como se aparece en Lucas 6:12 al 16, ya lo leo. Y la misión especial que tenía como propósito era predicar el reino de los cielos, echar fuera demonios, sanar toda la enfermedad y toda dolencia que existiera, pero también la autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces, voy a leer Lucas 6 del 12, Lucas 6 de unos versículos para entender un poquito el contexto que nos da Lucas sobre la escogencia de los 12, que no nos lo señala Mateo, ¿sí? Entonces, Lucas dice en 6 del 12 al 16, dice: por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, o sea, a todos los que estaban con él, y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Y viene y seguidamente cita el nombre de todos ellos. Dejamos hasta ahí. Entonces, fíjate que Lucas nos da una información adicional muy importante. Primero, que se fue a orar toda la noche. ¿Sí? Se fue a orar toda la noche antes de escogerlos, de llamar a ellos. O sea, es decir, eso nos da el contexto que les dije anteriormente, y escogió a 12 de ellos. Eso significa que habían más, pero escogió a 12 de ellos. Y Jesús va antes y ora toda la noche al Padre. Entonces aquí la enseñanza, nosotros siempre, tuve la oportunidad de predicar el domingo en una iglesia, prediqué sobre las decisiones, y una de las cosas que tenemos que hacer antes de tomar una decisión es orar. Antes de llamar al vecino, al médico, al amigo, a la familia, es orar. Oremos. Y Jesús nos da, a través de los evangelios, nos da muchas citas, y en el Antiguo Testamento también aparecen muchas citas, donde la persona va a orar. En Nehemías, antes de tomar una decisión fundamental, fue a orar, ¿sí? David también oraba antes. O sea, una serie de enseñanzas, Jesús en muchas citas nos dice, antes de decisiones fundamentales, Jesús iba a orar. La pregunta que les dejo es: ¿lo hacemos? No hay que responderla, ¿lo hacemos? Entonces la recomendación es: tengámosla en cuenta, tenemos que orar siempre. La palabra dice orar en todo tiempo. Entonces veamos en qué consiste la misión. Primero, la misión estaba dirigida solamente a los judíos.
según Mateo, ¿sí? Y no debían visitar lugares de gentiles. Sin embargo, en Lucas del 1 al 6 no se menciona estrictamente que hay una restricción de los detalles que sea Mateo en cuanto a quiénes. No, Lucas dice del 1 al 6, Lucas dice, no precisa que sea a los judíos solamente, ¿sí? No, no lo precisa. Entonces, cuando buscamos Lucas 9 del 1 al 6, aquí lo tengo, dice, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio el poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios para curar enfermedades. Los envió a anunciar el reino de Dios y a sanar enfermos. Y les dijo, no lleven nada en camino, ni bastón, ni bolsa, o sea, no lleven dinero, no lleven ropa, no lleven nada. En cualquier casa donde lleguen, quédense hasta que vayan del lugar y si en algún pueblo no los quieren recibir, salgan de él y sacúdense el polvo de los pies para que les sirva a ellos de advertencia. ¿Sí? Entonces, y salieron ellos por las aldeas anunciando las buenas nuevas de Jesús y sanando enfermos. O sea, Lucas no menciona que será a los judíos, más sí lo menciona solamente Mateo, dice a los judíos. Uno podría entender que en el contexto en el que sucede eso, solamente ellos, no, ellos van a la región de Israel nomás, los 12, ¿sí? Porque ellos regresan pronto, tal vez unos 3 meses, regresan ya nuevamente a reunirse con Jesús. Entonces, podría entenderse que, aunque Lucas no lo menciona, que sí solamente es a la región de Israel. Debían primero predicar el reino de los cielos y luego hacer los milagros, sin cobrar por ellos. De gracia recibir, de gracia. En el versículo 7 y 8 de Mateo, leyendo la cita 7-8, donde les dice, vayan, anuncien que el reino de los cielos se ha acercado y sanen y no cobren por ello, ¿cierto? Les dice. Entonces, este mensaje traía pues la esperanza de que las profecías mesiánicas estaban por cumplirse. Es decir, recordemos, los judíos esperan al Mesías, hoy lo siguen esperando. Y entonces para ellos anunciarles que el reino de los cielos está cerca, que entre otras cosas, se venía haciendo desde Juan el Bautista, recordemos, el reino de los cielos se ha acercado, pero no soy yo, dice Juan el Bautista, ¿cierto? Entonces Jesús enfatiza, vaya, digan que el reino de los cielos ha llegado, les dice. Entonces, claro, los judíos dijeron, uy, va, llegó el Mesías, pero bueno, ya sabemos la historia, no todos creyeron, sino al contrario, lo traicionaron y lo entregaron. Les da esta recomendación. No deben llegar consigo nada de provisiones, ni dinero, vestuarios, nada de eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sus necesidades serían cubiertas. Eso lo vemos en el versículo 9 y 10. Sus necesidades, ¿cuáles? Las necesidades primarias. A ellos no les iban a dar casa ni nada de esas cosas, ¿no? Porque iban y regresaban. Pero sus necesidades básicas, que es el alimento, que es el vestir, que es el techo, las irían a tener. Y les advierte que donde no sean dignos, donde no lo reciban, pues sacúdense los polvos. Era una parte de la cultura que donde uno no fuera bien recibido, uno como señal de desagravio que les hacía uno a ellos, se sacudía el polvo de los pies. ¿Sí? A donde llegaran, dijo, Dios les va a proveer de alimento y posada para todos ellos. Y que el Espíritu, mira que les habla del Espíritu, les mostraría cuál sería el lugar a donde ellos deberían dirigirse, con un saludo de paz tradicional entre los judíos. Entonces ellos llegaban con tradicional de tradiciones desde el Antiguo Testamento y así deberían llegar a abordar a los sitios donde se estaban presentando. Y finalmente les dice que en caso de que sean rechazados, Jesús les instruye qué tenían que hacer, como lo dije anteriormente. Pero también les dice que el juicio de Dios sería más severo donde los recibieran. Les dice que el juicio de Dios sería más severo que con Sodoma y Gomorra, ciudades que fueron destruidas. Y eso lo encontramos en el capítulo 6. Cuando lleguen ustedes a un pueblo o aldea, busquen alguna persona de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan de allí. Al entrar, saluden a los que viven en ella. Si la gente en la casa lo merece, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no lo merece, ustedes no perderán nada. Y si no los reciben ni los quieren oír, salgan de la casa, de esa casa o del pueblo y sacúdense el polvo
de los pies. Les aseguro, les dice Jesús, que en el día del juicio el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de la región de Sodoma y Gomorra. Miren, mis hermanos, al leer ese versículo al final en el 14 y 15, es un mensaje duro para quienes no quieren oír la palabra del Señor o para los que no quieren ser invitados. Dice que al juicio final Dios les tendrá en cuenta, ¿sí? Alguien me hacía la semana pasada una pregunta. ¿Qué pasa, Manuel, con todos aquellos, los indiecitos de por allá de no sé dónde, los japoneses o los chinos que no conocen del Señor, ¿sí? Pero conocen otros dioses? Entonces, es una pregunta que nos hacen muchas veces y obviamente hay una respuesta clara para ello. Hay una cita en Apocalipsis que Dios los juzgará a todos conforme a su corazón. Él dice a todos. ¿Qué significa esto? Y que a quienes conocen su palabra les juzgará, les será mucho más fuerte el juicio. A quienes conocemos de Él y no fuimos obedientes. Entonces, si a la tribu jajaja y por allá de La Guajira o no sé qué, no ha llegado la palabra de Dios, no ha llegado la Biblia, se les ha acercado a compartirle la palabra de Dios, a enseñarla. Dios los va a juzgar a ellos conforme al corazón de ellos. Así ellos tengan el Dios luna, el Dios sol, el Dios no sé qué. Dios los juzgará conforme a su corazón. Ah, que a los de la India o los no sé qué, que tienen este gordo panzudo y que tienen todos esos dioses y todas esas cosas, a los que no se les ha presentado la palabra de Dios, Dios los va a juzgar conforme a su corazón. Preocupémonos nosotros, no nos preocupemos nosotros cómo los va a juzgar Dios a ellos o qué pasará con ellos en el juicio final, porque eso está en la parte final de Apocalipsis. Preocupémonos por nosotros, porque hemos oído la palabra de Dios, nos la han enseñado y asistimos a las iglesias escuchando la palabra de Dios, pero no le hemos entregado la vida en su totalidad al Señor. ¿Sí? Todavía nos cuesta trabajo muchas cosas. Todavía. Sí, tendremos la salvación, sí, pero el juicio es para todos, para los que hemos sido salvos y para los que no son salvos. Probablemente muchos pasaremos, como dice un amigo, con los pelos entre la cerca, pasaremos raspando, no sabemos. Gracias a Dios nosotros no somos los que vamos a juzgar, el que va a juzgar es nuestro Padre Celestial y Él nos va a juzgar a todos de acuerdo a cómo nos demandó a nosotros, ¿sí? Y si nosotros conocemos la palabra de Dios, conocemos qué debemos hacer, Él nos va a juzgar es conforme a eso, no solamente conforme al corazón. Conforme a los corazones, aquellos a quienes no han oído. Por eso Jesús dijo en la Gran Comisión, que es la última cita de Mateo prácticamente, vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, hasta lo último de la tierra, les dice. Y hay algunas profecías que se dicen que hasta que el Evangelio no haya llegado hasta el último rincón de la tierra, nuestro Señor Jesucristo no vendrá por segunda vez. ¿Sí? Pero lo que se sabe es que ya cada vez el Evangelio ha llegado a más y más sitios. Eso no significa que a todas las personas, porque seguramente no a todas va a llegar, ¿sí? Por diferentes razones, pero sí a todas las regiones. Mire, en la clase, cuando estuve estudiando teología, en la clase de misiones me dan unos datos muy importantes. Más o menos alcanzar una tribu indígena, una tribu que no conoce nada, donde la palabra de Dios no ha llegado, demora entre 10 y 20 años. Entre 10 y 20 años. Que ya la tribu pueda decirse, ya la tribu alcanzó la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque primero que todos los misioneros tienen que inmiscuirse en sus culturas, conocerla, etcétera, etcétera. Segundo, traducir la Biblia al lenguaje que ellos estén manejando. Tercero, empezar el adoctrinamiento. ¿Sí? Y eso no lo hace un solo misionero. Hay unos que duran 2, 3, 4, 5 años y vienen y los cambian por otros, etcétera. Y pueden durar entre 10 y 20 años alcanzar una tribu. ¿Y sabe cuándo dice uno que ha alcanzado ya una tribu? Cuando una aldea, las aldeas están compuestas por diferentes cabildos,
Cuando una aldea, ya hay 100 personas de esa aldea que conocen del Señor. Cuando ya conocen del Señor 100 personas, ya se dice que esa tribu fue alcanzada para el Señor. ¿Sí? Entonces, la labor que hacen los misioneros, independiente que sean cristianos o católicos, porque hay misioneros católicos que también llevan su evangelio, como pasó la semana pasada en el pueblo de nosotros de Chinacota, 200 misioneros, más o menos el 90% laicos, laicos, llevando la palabra de Dios a personas que no lo conocen. ¿Sí? Que el Señor tenga misericordia con nosotros que no llevamos la palabra de Dios a quien sabemos, nosotros a veces al vecino que lo tenemos al frente y no le hemos compartido la palabra de Dios porque nos da pena. ¿Sí? Entonces, que el Señor tenga misericordia de nosotros cuando no hacemos la tarea, pero que también tenga misericordia de aquellos a quienes cierran la puerta, porque mire lo que les va a pasar. Dice, va a ser peor que el juicio con Sodoma y Gomorra. Y todos sabemos, o yo creo, o si no lean Génesis, después del capítulo, no recuerdo ahorita, antes del 7 creo que está de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Ok? Bueno, entonces esa fue la misión. Pero les dio una serie de advertencias. Lo encontramos ya a partir del 16 hasta el 26. Entonces, en esas advertencias, el Señor les da una serie sí, de recomendaciones, advertencias, no solo para lo que era la jornada que iniciarían, sino de manera profética, para que sus vidas y las de aquellos fueran, que fuesen sus discípulos hasta hoy, ¿sí? Hasta hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, y lo dijimos parte en la clase pasada, seguir a Jesús no es fácil. Ser cristiano no es fácil. Ser un verdadero cristiano que es testimonio que en la cual nosotros reflejemos en nuestros actos, reflejemos que Cristo vive en nosotros, no es fácil. Hay que dejar muchas cosas, ¿sí? Empezar por nosotros mismos, dejar que el Espíritu de Dios nos vaya moldeando nuestro carácter, nuestro viejo hombre pecaminoso. Todo eso es un proceso largo. Hay que dejar amistades, como les dije anteriormente. Y el viejo hombre cada vez nos sale a nosotros, ¿sí? A querer volver a como hacíamos anteriormente las cosas, a confiar, a dejarnos mover por el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. Eso no es sencillo. Alguna vez les conté, yo tiré loco al primer pastor que tuvo que nos empezó a enseñar la palabra de Dios. Cuando nos empezó a explicar el libro de Romanos, que era, es vivir por el Espíritu, yo estoy un loco. Chao, y me fui. ¿Sí? A los pocos semanas volví y le pedí perdón. Pero bueno, eso es parte del propósito con el Señor. Y me costó muchos años, más de 10 15 años para poder entender qué es seguir a Cristo. Y por supuesto que en la familia también tuvimos dificultades, ¿cierto? No nos recibían bien cuando íbamos los diciembres a la casa, porque por tradición católica, lo que sea, ¿cierto? Y digo con mucho respeto y amor, por supuesto. Pero aquí no se trata de religiosidad, eso sí lo quiero decir. Cuando lleguemos cuando lleguemos a donde el Señor que nos haya llamado antes o Él nos haya arrebatado, Él no nos va a decir, usted era bautista, usted era evangélico, usted era católico, usted era jesuita. No, 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 Él no nos va a decir. Sí. Él va a decir es qué hizo con lo que yo le ordené que hiciera. Ay, llevaste la palabra. ¿Qué hizo como buen samaritano que hiciste? ¿Qué hiciste con el prójimo? ¿Qué hiciste con muchas cosas que vimos en el Sermón del Monte? Eso es lo que nos va a decir. Él no nos va a decir que si fuimos católicos, que cuántas oraciones hicimos, que si dimos el diezmo, no lo dimos. No, nada, eso nos va a decir. ¿Qué hiciste con mis talentos que te di y con los dones que te di? ¿Qué hiciste con ellos? ¿Amaste al prójimo o no lo amaste? No es fácil, mis hermanos, no es fácil. Entonces, el versículo 16 y 18, entonces nos dicen los apóstoles y nosotros los discípulos debemos ser sabios para llevar el mensaje. Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sencillos. Nosotros no podemos llegar con una Biblia. Es que tiene que entenderla, venga y se la explico porque usted es un bruto. No, 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 hay que ser cautelosos. Mateo 7:6 nos dice que tenemos que ser muy sagaces, algo creo que es el término que utiliza ahí
Mateo en parte del Sermón del Monte, dice, no den las cosas sagradas a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los hagan pedazos. Los perros en la época, lo explicamos, eran los judíos de, Los digamos, paganos, no, sí, los contrarios a Jesús, más que todo, no tanto los paganos, sino los contrarios a Jesús. ¿Sí? Entonces, los religiosos de la época y todas esas cosas. Es una palabra muy fuerte que la de ahí, ¿no? Pero lo que nos llama aquí es que los tiempos son difíciles, cada día es más difícil. Llévele usted el mensaje a un muchacho de 15 años, de 20, de 30 años. Hagan la prueba y verá lo difícil que es, ¿sí? Hoy en día, primero porque hay unos temas legales que ya nos impiden inclusive algunas cosas, ¿sí? Pero el mensaje que Jesús está diciendo acá es que siempre vamos a vivir en medio de lobos, medio de gente que no quiere oír su palabra, su mensaje, ¿sí? Entonces, por eso es que, insisto, nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios, no leerla, que eso es diferente, es estudiarla, meditarla en ella, dejar que el Espíritu de Dios nos la revele, no dejarse de congregar, es buscar grupos de estudio, no quedarse con lo que en este caso yo les estoy enseñando, sino entre semana meditar, estudiar, ¿sí? Eso lo hacía la comunidad en Hechos 8, la comunidad se me olvida el nombre siempre, iban y repasaban todo lo que les enseñaban los discípulos, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer, no quedarnos solo con lo que el predicador en la iglesia o el sacerdote enseña en la iglesia, sino ir nosotros a estudiarla para que el Espíritu de Dios nos la revele a cada uno de nosotros. Segundo, en el 19:20 Jesús nos da una cosa muy buena, y no están solos. Pero hay un sí, si somos verdaderamente sus discípulos, el Espíritu de Dios nos guiará y hablará por nosotros. Y hablará por nosotros. Es increíble. Mira, uno prepara los temas, uno prepara el mensaje que da la iglesia o la enseñanza cuando va a visitar a un enfermo o a una persona, pero muchas veces salen son palabras en su momento que Dios le revela a uno. Inclusive tengo el testimonio de un hermano de la iglesia que se fue en una comisión, se fueron, él estaba hasta ahora arrancando en la vida cristiana, una persona muy joven, y se fueron cuando coincidió el Mundial de Brasil en esa época. Él no fue al Mundial, sino fue a una misión a Brasil, se fueron varios de Colombia, y él dice que sin saber nada de portugués, a él le entendía lo que estaba hablando los demás que hablan portugués, a los brasileños, y que él entendía el portugués mientras estaba evangelizando. Él dije, mira, y llegaba al hotel y yo no tenía ni idea de portugués, pero estaba hablando de Dios y entendíamos perfectamente, yo entendía y yo me entendía. Eso es lo que se entiende por hablar en lenguas, que cuando estudiamos el libro de Corintios lo vamos a explicar claramente, ¿sí? Pablo lo dice, habla en lenguas y hay alguien que te interpreta esa lengua y viceversa. Entonces, él nos cuenta ese testimonio y dice, yo puedo dar fe de eso, ¿sí? Y no solamente él, varios de los que estaban con él, ¿sí? Entonces, el, el Espíritu de Dios habla por nosotros, ¿sí? Él coloca las palabras de nosotros, en nosotros, perdón, que queramos decirle a quien estamos llevando el mensaje. La instrucción que da Jesús es de evangelizar, es la instrucción que está dando, de cuando nosotros llevemos la palabra de Dios, la evangelización, no nos dé pena. Estudiemos el texto que el Señor pone en la palabra. En estos días una hermana de la iglesia nos contaba algo muy bonito también que pasó. Y dijo, yo no sé por qué a mí me vino eso a la cabeza de una vez y empecé a decirle a esta persona, esto no es así. Y dije, yo no sé, se me vino algo, obviamente ha estudiado, ha preparado los temas. Entonces, la invitación es esa, estudiemos, no le tengamos temor a enseñar la palabra. En el 21 y 22, a pesar de que las dificultades vendrían aún desde nuestras propias familias y muchos de ellos habrían de ser aborrecidos, les dice, inclusive martirizados, que es del griego martirios, que significa testigo, o sea, que a pesar de ese desprecio de incrédulos que se hacía hacia Jesús, nosotros tenemos que perseverar y mantener la constancia en la fe y en la causa.
Obviamente, sí, obviamente es natural que en un comienzo nos dé miedo. Ahora, yo no estoy diciendo que nos vayamos a meter por ahí en una olla y que no conocemos y venga. No, hay que tener prudencia, hay que ser también muy sagaces, dice Jesús, hay que ser, hay que tener, o sea, si otra cosa es que Dios nos mande allá y bueno, habrá un propósito, pero y no es que venga, voy a probar a ver si, no, no, no hay que torear al que sabemos tampoco. ¿Sí? Pero sí tener la plena confianza que el Señor siempre está con nosotros cuando estamos llevando su palabra. En el 23, en el 10:23, entonces Él les dice, en el 10:23, que cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, pues les aseguro que el Hijo del Hombre vendrá antes que ustedes hayan recorrido todas las ciudades. Aquí encontramos algo, que el Señor les confirma que huyan del peligro, pero que estén siempre a la orden del día hasta, hasta que antes del Hijo del Hombre venga. Y es un término que se asocia probablemente al juicio final, a la liberación final cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Eso lo comenta mucho un comentarista del Evangelio que se llama Matthew Henry, muy conocido, que tiene un libro de estudio de comentario de Matthew, del Evangelio, que es muy, muy bueno. ¿Cierto? Comentan que ese versículo es como escatológico, es decir, es profético de que Él les está anunciando que cuando Él regrese nuevamente. Entonces, por esa razón, de pronto algunos también creían que Él ya venía rápido, ¿no? Eso lo vamos a estudiar mucho más adelante cuando estudiemos las cartas de Pablo. Y en el versículo 24 y 25 él, él dice que si el mismo Señor Jesús habría de sufrir, ¿por qué no van a sufrir sus discípulos? Si a él mismo lo acusaron de hacer lo que hacía por Belcebú, ¿cómo habría de acusar a sus discípulos? ¿Sí? Voy a leerlo, dice que ningún discípulo es más que su maestro y ningún criado es más que su amo. El discípulo debe conformarse con llegar a ser como su maestro y al criado como su amo. Si al jefe de la casa lo llaman Belcebú, ¿sí? Belcebú, ya les digo qué significa. ¿Qué dirían de los de su familia? Belcebú era conocido como el jefe de los demonios. Entonces imagínense que qué pasaría si lo llaman eh, eh, diablo, pues, cuando uno va a llevar, ¿no? Entonces, eh, esas son ofensas que iríamos a recibir como parte del sufrimiento, que nos pueden tildar de locos, nos pueden tildar de profanos, nos pueden tildar de muchas cosas, ¿cierto? Entonces, si a él lo hicieron con Jesús, ¿sí? Recuerden que los fariseos le dijeron, pero usted es como un demonio. Bueno, estoy transliterando, pues. ¿Cómo no van a acusarnos cómo no van a acusar a sus discípulos? A nosotros, ¿cómo no nos van a acusar? Estemos preparados para eso, de que seguramente, en algunos sitios nos van a rechazar cuando llevemos la palabra de Dios, en algunos sitios. Y en algunos sitios, hace poco de la iglesia se hizo una jornada, un domingo, se fue a la olla de Cali, eh, y a veces da tristeza, pero es la realidad que encuentra uno en sitios bien difíciles. Se llevó fue una jornada para más de 100 personas donde se les llevó muchas cosas, pero también se les compartía la palabra. Pues se llevaron cosas materiales, alimentos, ropa y todas esas cosas, pero también se llevaba la evangelización. Y nos comentaba el pastor que a él le dijeron, una señora le dijo, pues totalmente drogadito y todo eso. Le decía, no, pastor, yo le hago más caso al diablo que a Dios. Si a mí el diablo me lo da todo. Imagínese que le salgan uno con eso. ¿Ah? ¿Qué le dice uno a una persona de esas en ese momento? Que le está diciendo que el diablo les da todo, pero que Dios a ellos no les da nada. Duro, ¿no? Duro. Entonces, preparémonos siempre cuando vayamos a enseñar la palabra de Dios, en oración, estudiando, etcétera. Bueno, conclusiones. La vida cristiana no es el camino fácil de recorrer, ¿sí? No es fácil. Y como discípulos del Señor,
nosotros habremos de tener dificultades, cuenten con esa no va a fallar. Segundo, a pesar de ellas, siempre, siempre el Señor estará con nosotros. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, lo dice el Salmo 46:1, dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestra ayuda en momentos de angustia. Y lo está diciendo el rey Salomón, perdón, David, cuando estaba siendo perseguido por sus enemigos. ¿Sí? Tercero, recibiremos su guía y fortaleza para perseverar en la fe y en la causa del Señor. Contemos con esa. Así como vamos a ser perseguidos, pero contemos que Él siempre está con nosotros, siempre va a estar con nosotros. Y finalmente podremos decir como el apóstol Pablo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, que es el juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso lo encontramos en la segunda carta de Timoteo 4:8. Entonces, llevar el estudio de hoy se fundamenta en que Jesús prepara por un tiempo a sus discípulos y los lanza al ruedo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sepan lo que iban a vivir, pero estando Jesús en la tierra. Ya cuando Jesús se va, ya es otra cosa diferente, eso es lo que estudiaremos en Hechos. Ya ellos, los discípulos, los apóstoles, los 12 apóstoles, habían entendido cuál había sido el propósito cuando Jesús les decía que les conviene que Él se fuera, pero que les iba a dejar el Consolador. Ese Espíritu de Dios, que Dios se los dio por ese instante a los 12, mientras ellos se fueron, antes no estaba con nosotros. Está a partir de Hechos, capítulo 2, que se conoce como Pentecostés. Ese Espíritu de Dios es el que nosotros tenemos siempre con nosotros cuando hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Ok? Bueno, antes de terminar y de abrir la sesión de preguntas, les dije algo sobre los apóstoles. Lamentablemente, y esto lo digo con mucho respeto, obviamente, el término apóstol de alguna manera, se ha malinterpretado y se ha mal usado en muchas iglesias. Y me refiero particularmente a las iglesias evangélicas, cristianas evangélicas, ¿sí? Y se han proclamado autoapóstoles, se han autoproclamado el apóstol tal, ya inclusive se llaman ahora patriarcas también, ya no les quedó, ya el apóstol les quedó pequeño y ahora se llaman patriarcas. Pero yo quiero decirles que es un error realmente y eso lo encontramos en dos citas muy similares. Una la encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 1, para que entendamos lo que es que apóstoles no hubo sino 12. No hay más apóstoles. Los demás son autoproclamaciones que se han hecho. ¿Sí? Y lo voy a leer en Romanos capítulo 12, capítulo 1, versículo 1. O sea, la primera cita de Romanos dice, los saluda Paulo, siervo de Cristo Jesús, llamado por él para ser apóstol y apartado para anunciar el evangelio de Dios. Y en Gálatas lo ratifica mucho más claro el mismo apóstol Paulo, porque Paulo fue llamado directamente por Jesús y directamente por Jesús como fueron llamados los otros 11, descontando pues por supuesto que ya Judas lo había defraudado. En la misma cita de Gálatas 1:1, para que lo lean en sus Biblias, dice, Paulo, apóstol, no enviado ni nombrado por los hombres, no enviado ni nombrado por los hombres, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre que resucitó a Jesús. Los saludo junto con todos los hermanos. Entonces, mis hermanos, el único que nombró los apóstoles fue Jesús. Algunos se pegan de una cita que está en Timoteo, donde dice que algunos son obispos, otros son apóstoles, otros son profetas, otros ta. Sí, claro, pero nombrados es por Jesús en este caso. ¿Sí? O sea, apóstol como tal, y como lo dije cuando expliqué el término apóstol que significa enviado,
es la traducción más cercana en el griego que sea al apóstol, a los 12 apóstoles que existieron, ¿sí? Porque no hay una traducción tan, no se puede tener una traducción de decir que son ellos solos, no hay una palabra que diga es que los apóstoles son ellos 12 nomás, ¿sí? Entonces la palabra más cercana que se encontró fue apóstol, que significa enviado, y por eso se utiliza lamentablemente de pronto equivocadamente en algunos, por algunas personas, ni siquiera iglesias, sino por algunas personas. Bueno, preguntas, Yo tengo una pregunta, Manuel. dale. No sé si no escuché bien o... Tú dijiste que cuando Jesús venga, Él no va a llegar a todos. No, que sí va a llegar a todos. Ah, sí va a llegar Ah, a todos, porque va a la llegar Biblia a dice todos, sí. llega a todos los A rincones de la todos. tierra. Sí, no, y hay una cita donde dice, resucitará a todos, buenos y malos, y a todos serán juzgados, porque el juicio viene después de la resurrección, ¿sí? Viene después el juicio. Entonces, seremos juzgados todos, buenos y malos. Es decir, a los que no recibieron al Señor, como a los que recibimos al Señor. Ok, gracias. ¿A- ¿Alguna otra pregunta? Pide una claridad para Manuel. Dale. Pablo, que es una persona que nos enseñó mucho y tú la refieres muchas veces, no fue uno de los 12 apóstoles, De acuerdo, no fue uno de los 12, fue escogido después, sí. fue escogido después. Cuando él dice que solamente Jesús escoge, no necesariamente, porque incluso algunas personas dicen que Pablo no se encontró con Jesús, nunca se encontraron en vida. Es el pasaje cuando lo tumba y que En hechos, sí, le cambia el nombre de Saulo por Pablo. Esa es la escogencia de Jesús para él, pero no es uno de los 12, digamos, originales que vivieron con Jesús, ¿verdad? clarísimo, sí. Sí, de acuerdo. Claro, porque recuerde que cuando él escoge a los 12 iniciales, que es el capítulo 10, a los 12 que los escoge Jesús directamente, eh, primero eh, Judas lo traiciona, ¿cierto? Entonces, cuando Judas lo traiciona, pues después viene y lo reemplaza Matías, creo que es que se llama. Matías, Matías, sí. Matías, y de hecho lo escogen de una manera singular, ¿no? Pero Jesús escogió a esos. Y después Jesús, claro, no es envidia de Jesús ya, sino Jesús hecho Dios que se le revela a Pablo y lo tumba del caballo camino a Damasco, ¿cierto? Pero Y le nunca se dice, supo si era un caballo, ¿no? Eso también está por sí, ver. dicen que no hay claridad ahí, pero, pero lo Dice que lo claro es tumba, que pero lo tumba y tal, pero los lo pintores claro siempre lo es, tumban de un caballo, pero no se explica en la Biblia que efectivamente haya sido un caballo. bueno, algunos los tumban en pirámides por ahí, ¿no? Bueno, pero es otra cosa, es otro tipo de tumbe. No, pero lo importante es que Dios directamente se le revela a Paulo y como él le dice, Paulo, Paulo, ¿por qué me persigues? Entonces se sobreentiende que, o sea, entender que es Cristo, ¿no? Cristo hecho Dios, pues, porque ya Cristo ha subido a los cielos. Lo de Pablo sucede en Hechos más o menos 8 o 10, algo así, Hechos, que es cuando ya la conversión de Pablo. De hecho, Pablo, pues, fue de los que le dio piedra a Santiago, ¿no? De los primeros eh, eh, s- eh, no apóstoles, sino primeros discípulos de Jesús también, ¿no? A que apedraron y Pablo dice la palabra en Hechos, y Pablo consentía, Esteban, Esteban, perdón, gracias Gilma, a el primer Esteban, mártir. el primer mártir, ¿cierto? Que fue Esteban, y dice ahí en Hechos, y Pablo consentía, ¿no? ¿Sí? Y hoy en el capítulo 9 es que empieza la conversión de Saulo, que se llamaba Saulo, por supuesto, capítulo 9 de Hechos. Y el tema es que eh, Pablo, ¿quién era Pablo? Pablo era un judío, él lo explica en una de sus cartas también, donde dice, si hay alguien por quien van a gloriarse, por decirlo de alguna manera, soy yo, que soy judío, soy no sé qué, soy esto, soy... Y dicen los estudiosos, pues que él estudió, fue en la escuela de Gamaliel, que era como el sabio de la época, que estudiaban en Cuando lo llevan ante el Jerusalén. concilio, creo que Sí, pasa eso.
Y entonces, pues era un tipo supremamente preparado. De hecho, hablaba alrededor de 6 idiomas, ¿no? Que no era fácil para la época. Además, era romano porque era romano, pero era de Tarso, que no era de la región de Israel, sino de Roma, que era todo el imperio. Por eso es que dice que era romano. Sí, Tarso es como cerca de una isla por ahí. Por eso se llama Saulo de Tarso, perdón. Entonces, digamos que la clara enseñanza que él da, que es si bien es cierto, él estuvo con los 11 discípulos, él dice, yo recibí de Cristo directamente mis enseñanzas. Él dice, de Cristo mis enseñanzas. Algunos dicen, no hay bases realmente bíblicas. Dicen que duró 14 años cuando fue en ese tiempo con Cristo. No, no hay claridad en eso, ¿no? Algunos dicen que duró 14 años como en el más allá, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero son de alguna manera especulaciones que se tienen porque la Biblia no detalla, ni él lo detalla tampoco. Él lo único que sí detalla es que recibí directamente de Cristo todas las enseñanzas para llevar a ustedes, ¿no? Lo pedía como claridad porque me imagino que los cinco ministerios, que también son bíblicos, que evangelista, que profeta, que maestro, apóstol y pastor, podría uno de estos personajes, pues tú dices, se proclama apóstol, decir que también fue Dios el que le dio esa encomienda, ¿o no? O Ah, Jesús. claro, claro. Sí, no, y algunos, y yo entre comillas molesto mucho con los pastores, principalmente, y lo digo entre comillas y con respeto, obviamente, porque algunos dicen, tengo el llamado a pastor, ¿sí? Yo por lo menos les he dicho, yo no tengo el llamado a pastor. Si algo claro es que yo no tengo el llamado a pastor y a cantar en la alabanza. Eso lo tengo totalmente claro porque no canto ni los pollitos. Y, y porque hoy no siento el llamado, pero a mí todos me llaman pastor porque enseño. Entonces confunden el don de la enseñanza, que es un don, ¿cierto? Es uno de los dones del Espíritu Santo, el don de la enseñanza, el don de la evangelización. Siento ese llamado y lo siento y gozo con eso, enseñando, evangelizando, hablando de Jesús, ¿cierto? Pero no siento el llamado de pastor para que me llamen un día a la 1 de la mañana, venga, que es que tengo este problema, venga, que aquello, o me vaya por ahí. No, no me siento ahí. No, 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 si lo haría, no lo haría de corazón, ¿cierto? Entonces, en muchos casos hemos visto personas que se van al pastoreo como pastores y al poco tiempo o años dicen, no, no era mi llamado, me equivoqué, ¿sí? Entonces, eso es muy delicado, ¿no? La verdad, muy delicado y cada uno en su intimidad, pues, yo creo que hay dones muy claros que uno puede determinar, como el don de la alabanza, el don del servicio. Mira, hay personas que servir eso es no importa hasta qué hora sea, hasta dónde, cuántos días tienen que moverse para un lado, para otro, pero ellos, desde que le estén sirviendo al Señor, dicen, ni siento cansancio, ni siento hambre. ¿Sí? Entonces son dones que el Señor ha colocado en nosotros a través de su espíritu, ¿no? Dale, Marta, tiene la mano levantada, dale. Sí, eso que dice que tú no tienes, no sientes el llamado para ser pastor, es con el versículo que dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. No, ¿Tiene, no, no? no. No, esos son en los dones espirituales, está muy explicado en Corintios especialmente, hay como Ah, 30 y ok. pico dones. No, ese muchos son los llamados y pocos los escogidos es para los que se les comparte la palabra y finalmente no le entregan la vida a Jesús. Esa es la cita, ¿sí? O que se combina mucho con la puerta es que hablamos la semana pasada. El camino es ancho, pero la puerta es angosta. Es similar. ¿Sí? Hay mucho, o sea, muchos llegan, muchos asisten a muchas iglesias. No, 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 no quiero hablar de denominación ni de creo, sino a muchas iglesias, porque yo conozco, con el respeto y amor, conozco católicos que nos dan sopiques a nosotros los cristianos, por decirlo de alguna manera, en testimonio, en humildad, en servicio, de corazón y todo, ¿sí? Como lo contrario, conozco cristianos que es todo lo contrario. ¿Sí? Se dicen cristianos y no son nada de testimonio. Entonces,
es en ese sentido que muchos somos los llamados, pero pocos serán los escogidos. ¿Sí? ¿Alguna otra Casi. pregunta? Bueno, si no tenemos más preguntas, terminemos orando. Hay peticiones que me han colocado, me han comentado en el transcurso de la semana, vamos a orar por ellas. Seguimos orando por todos los que nos congregamos en este grupo de estudio. Cada uno tiene todos tenemos nuestras necesidades, y es muy importante que como grupo nos apoyemos en oración. No hay necesidad de exponer cada una de las necesidades. El Señor las conoce todas. Él las conoce perfectamente todas. Y Él dice también que Él sabe de qué nos hace falta, ¿sí? De qué adolecemos y qué necesitamos. Bueno, oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, exponer tu palabra, eh, interiorizarla principalmente, Señor. Gracias por cada uno de los hoy conectados y los que próximamente verán el estudio también para que a través de lo que hemos estudiado hoy, Señor, tú nos edifique, Padre. Sabemos que tú nos has llamado a llevar tu palabra, Señor. No importa qué rango, qué título, qué estudios tengamos, Señor. Lo hemos visto hoy que tú escogiste, lo, entre comillas, lo más bajo de la época, personas poco ilustradas, poco estudiadas, pero con una característica, que quisieron seguirte a ti, Señor. Dejaron todo por seguirte a ti, Señor. Haz que en nuestros corazones todo aquello que aún, Señor, nos cuesta trabajo dejarlo, Padre, que nos ayude a través de tu Santo Espíritu a desprendernos de tantas cosas que no permite, Señor, dejar que tú seas el Señor de nuestras vidas. Cuando hacemos nuestra oración de fe, decimos, Padre, a partir de ahora reconozco que tú eres el Señor de mi vida, pero Señor, todavía, Señor, no eres aún el Señor de nuestra vida, Señor. Y solos, Padre, no podemos, por eso necesitamos que tu Santo Espíritu sea el que nos dé el discernimiento para poder hacer tu santa voluntad siempre, Señor. Hacer lo que te agrada a ti únicamente, a no dejarnos llevar por los impulsos del mundo que nos jala para hacer una y otra cosa, sino a seguirte a ti como lo hicieron estos primeros 12 hombres y por los cuales hoy millones de personas te seguimos a ti, Señor, porque fueron real testimonio al punto que solamente uno de ellos no murió por sacrificio a ti, sino por muerte natural, Padre. Todos los demás, Señor, murieron de una manera terrible, murieron de unas circunstancias difíciles, dejaron todo, Padre, y murieron por seguirte a ti, Señor. Nosotros hoy no llegamos al extremo de morir, que nos pongan un revólver para decir que no podemos predicar. No, tenemos todo para predicar, para evangelizar, para dar tu palabra de salvación, Señor. No tenemos que salir a buscar a otros países a quién le vamos a compartir la palabra. Los tenemos cerca, nuestras familias, nuestros hermanos, primos, familiares, sobrinos, compañeros de trabajo, vecinos. Una palabra de Cristo te ama muchas veces lleva a que decisiones que esa persona tenía pensadas tomar se arrepienta, Señor. Ayúdanos en eso, quita todo miedo, toda pena, inclusive toda pereza que de pronto tenga en nosotros estudiar tu palabra. Que alimentemos más tu espíritu en nosotros que lo que está en el mundo, Señor, con tanto ocio que encontramos en el mundo, Señor. Ayúdanos, Padre, pero solo no podemos, Señor. Padre, hoy te oro especialmente por cada necesidad que hay en el grupo, en las personas que hoy están conectadas y que posteriormente ven este estudio, Señor. Hay necesidades de todo tipo, laborales, hay necesidades de salud también, hay necesidades económicas, Señor. Hay problemas entre familias, entre hermanos, entre padres e hijos, Señor. Padre, que seas tú guiándonos, Señor, poniendo siempre eso que donde nosotros humanamente no llegamos, que tú lo hagas de manera sobrenatural, Señor.
En los temas de salud, Señor, yo te oro por la salud de Juan Diego. Gracias por lo que has permitido hacer en él. Gracias por los procesos que se han diligenciado. Permita que todo lo que hace falta a través de los procesos regulares de la parte de salud en Colombia se puedan suplir para él, Señor. Ayúdalo, Señor. También con la necesidad, Padre, trae un buen comprador para el bien que ellos poseen. Padre, que hay necesidad, Señor, nos surge, Padre, que haya un milagro, necesitamos para que se vendan esos bienes que sabemos que es necesario para ellos y para nosotros como familia también, Señor. Ayúdanos en eso, Padre. Padre, te entregamos también nuestros hijos, nuestras hijas, en un mundo difícil, convulsionado, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, Padre. Ten misericordia, Señor, ten misericordia. Danos la sabiduría para poder educar a nuestros hijos, hijas, pequeños o grandes, conforme a tu palabra, Señor. Pero principalmente que nosotros seamos de testimonio hacia ellos, Señor. Si no somos testimonio, podemos hablar muy bonito, podemos estudiar mucho la Biblia, podemos ir a los cultos, ir a la iglesia, a la ofrenda, a los diezmos, la limosna, lo que sea, pero si no damos amor, nada somos, dice Pablo justamente, Señor. Que seamos de testimonio hacia las personas que comparten con nosotros, o que nos ven con nosotros, o que trabajan con nosotros. Y Padre, te oramos por nuestro país, Señor, por las autoridades que reconocemos que han sido puestas por ti, Señor. Toca sus corazones, Señor. Sabemos que tú les dices en tu palabra que habrá juicio también hacia ellos, porque fueron puestos como autoridad para que hagan la autoridad de manera correcta y no que la hagan de manera incorrecta, Señor. Por eso te clamamos misericordia, Padre. Ten misericordia ante tanta maldad, tanta desigualdad, tanta inequidad que encontramos en nuestros países, no solamente en el nuestro, sino en países similares a los nuestros. Te oramos por el pueblo de Israel también porque tú dices en tu palabra que tenemos que orar por el pueblo de Israel. Sabemos que los hombres que allí están, Señor, han hecho actos que no son agradables a ti, pero tú nos pides que oremos por tu pueblo, Señor. Y tú tendrás la misericordia para con ellos como la tiene para con nosotros también, Señor. Padre, ponemos este tiempo, este mes que termina en tus manos. Guarda el día del 31 de octubre, guarda a los niños, porque es un día de maldad, que los huéspedes celestiales se desatan en el mundo entero, Señor. Ten misericordia, Padre, y guarda de todo peligro. Quédate con nosotros, Señor. Te hemos orado en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, Amén. familia, Eh, muy buenas Manuel, noches a todos. Señor. quisiera agregar ahí en la oración 3 peticiones más, qué pena ahí.